La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Acompaña a esta hora Jimena Barca, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a ver si ya la tenemos a Jimena. Ahí está. Jimena, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias, Gisela. Lamentablemente se oye entrecortado. ¿Podemos mejorar el audio, por favor? Vamos en este momento a tratar de mejorar el audio. Mientras tanto, leo algunas de las cifras, doctora, para nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen también a través de Max TV. De acuerdo al Ministerio de Salud, 12.720 personas han fallecido por COVID-19, a los que se suman pues otros 4.983 probables con el virus, mientras que cerca de 2.000 personas están hospitalizadas, de las cuales 635 tienen pronóstico reservado. Doctora, estamos con usted entonces al aire. Parece que tenemos un problema en la comunicación con la doctora Abarca. Vamos a intentar de nuevo la conexión. Vamos a hacer una pausa en la información. Quédese con nosotros que enseguida volvemos con lo que sucede en la capital. Es grave la situación. Por favor, no se vayan porque tenemos datos que realmente nos preocupan. ¿Tenemos o no tenemos la conexión con la secretaria de Salud del municipio? Doctora, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Podemos continuar con la entrevista? Sí, actualmente sí le escucho. Perfecto, doctora. Sí le escucho, Gisela. Entonces continuamos con la entrevista. Muchísimas gracias. Doctora, ¿cuál es la cifra actualizada de los contagios confirmados en la capital? Bueno, hasta el reporte que leímos el día de ayer, actualmente existen 116.153 personas contagiadas en la capital, ¿no? Uh-huh. Esto quiere decir que es un acumulado durante toda la pandemia. Sin embargo, lo que nos llama la atención es el número de nuevas personas contagiadas. El día 15 tuvimos 1.671 personas nuevas contagiadas y de acuerdo al histórico de toda la pandemia vemos que es la cifra más alta registrada, ¿no? La que le sigue es una cifra que tuvimos en el mes de octubre y registra 1.609, pero actualmente, como le he mencionado, 1.671. De tal manera que en estos días estamos atravesando uno de las épocas más graves de la pandemia, ¿no? Doctora, el presidente del Comité de Emergencia Nacional, Juan Zapata, dijo que además de estas cifras que usted acaba de mencionar, que hay 330 personas que están esperando una cama para cuidados intensivos, ¿no? La situación del país en general se agrava, pero Quito es la ciudad que más detecta incremento de los contagios. ¿Cuál es el porcentaje que tiene usted registrado de ocupación hospitalaria en la capital? Bueno, nosotros tenemos la información de que el porcentaje de ocupación supera el 97%. El 3% restante que no están ocupados son camas de UCI, pero destinado a población infantil y adolescente y también para mujeres embarazadas o población ginecológica, si es que tuviera algún problema de salud que merita una cama de UCI, pero por problemas ginecostétricos. Esas serían las únicas camas disponibles. El resto de las camas UCI están copadas, tanto a nivel público como a nivel privado. Ante este escenario, doctora, la Secretaría de Salud ha recomendado fortalecer las medidas y emitir nuevas normativas que permitan controlar mejor la pandemia en la ciudad capital. ¿Han ayudado a frenar los contagios las restricciones vehiculares implementadas en la ciudad? Mire, en términos generales, sí ha disminuido la circulación en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Pero además de esto, yo lo que quiero mencionar es que hemos visto que tenemos muchas restricciones en cuanto a la normativa que podemos aplicar. Creo que es muy importante la conciencia ciudadana para no
Salir a las calles es una recomendación general que hemos estado haciendo. No salga a las calles si es que no es necesario. A nivel público y tanto del nivel nacional como del nivel municipal se está realizando el teletrabajo. La invitación sería que también dentro del sector privado emulen esta medida que nos va a ayudar a disminuir el ritmo de la ciudad en un nivel que podamos contener la pandemia, ¿no? Para todas las personas estas medidas son absolutamente necesarias. Dentro de la salud pública no conocemos, es decir, mientras no tengamos un ritmo de vacunación que nos permita hablar de una protección de un porcentaje elevado de la población, continuaremos haciendo uso de estas medidas, ¿no? Así es que es necesario que las personas eviten el ir a fiestas los fines de semana, las aglomeraciones, los partidos de deportes de contacto, también acudir a los centros comerciales, a los patios de comida. Son algunas de las medidas que creo que no es necesario que tengamos una ley que nos imponga o un mecanismo que haga prevalecer esta necesidad, sino que la conciencia ciudadana debería estar asomando en este momento y protegiéndose. Pero lamentablemente, doctora, parecería que así como proteger a la familia. Y que no existe una conciencia ciudadana, porque el resultado de esa falta de respeto a las normas y a las medidas de bioseguridad es lo que estamos viviendo hoy en día. Usted en redes sociales leí un comentario suyo que le hacía justamente a Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, quien decía que ¿quién va a pagar las cuentas en caso de que nos confinen? Y usted le contestaba en Twitter, le decía, pues, ¿quién va a pagar la ciudad con muertos, con hospitales llenos, refiriéndose a la necesidad, pues, de ir a un confinamiento? ¿Usted cree todavía que es necesario que los quiteños nos confinemos para bajar el nivel y darle un respiro a el sistema de salud? Yo como médica, como saludista, yo creo que eso sería lo correcto. Sin embargo, comprendo de que hay necesidades de sobrevivencia y este es el llamado, ¿no? Es decir, primero está la vida, está la salud de las personas. La recuperación económica la podremos lograr luego con personas que estén sanas, que puedan estar en condiciones de trabajar. Es algo que siempre hemos tenido como una dicotomía, o trabajamos o la salud y la vida, ¿no? Creo que hay diferentes experiencias a través de la historia de la humanidad donde se ha demostrado que es mejor preservar la salud y la vida de los habitantes para luego posteriormente tener una recuperación económica. Pero no se puede tener una recuperación económica si es que no hacemos esta preservación de la salud y la vida de los habitantes. Yo creo que esa es la primera. Doctora Abarca. La vida, ¿no? Y estar en condiciones para poder producir. Lógico. Ahora, doctora Abarca, quisiera que nos explique usted, como dijo, usted es científica, usted sabe mucho del tema de salud. Expertos de microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito dicen que actualmente en varias provincias del país la variante británica del coronavirus circula de manera comunitaria. Entre esas ciudades está Quito. ¿Qué quiere decir que circula la variante británica de manera comunitaria? Quiere decir que ya no tenemos solamente determinados casos, sino que está circulando libremente entre la población, ¿no? ¿Esto qué significa? Que vamos a tener unos mayores niveles de contagio, puesto que la variable británica, que es la que señala el estudio que más está circulando en Quito, ya tenemos conocimiento de que es mucho más virulenta, es decir, que se contagia más rápidamente. Si a esto añadimos los últimos informes, las últimas hipótesis sobre los mecanismos de contagio que menciona la revista Lancet, que es muy prestigiosa dentro de la medicina, las publicaciones relativas o relacionadas con la medicina, nos indican que hay una contaminación aérea. ¿Esto qué quiere decir? Que
además de la virulencia del virus, está circulando en el aire, ¿no? Es decir, si es que en un patio de comidas donde usted ve que los fines de semana no hay aforo, no hay control de aforo, y todo el mundo tiene descubierta su boca por obvias razones, entonces está circulando ahí en el aire y cualquier rato podemos, digamos, ser víctimas del contagio. De igual manera pasa en todos los sitios donde hay aglomeraciones. Si usted se va a la calle Ipiales, igualmente ocurre. Si ¿un bus de transporte público? Especialmente los fines de semana, encuentra una situación igual. Los buses de transporte público también, a pesar de que hay determinadas horas, y por eso la recomendación que ha hecho el municipio es de que la hora de entrada de los sectores, los diferentes sectores, no sea la misma hora, sino que sea espaciada y se determine una hora para la entrada, por ejemplo, de los comercios, ¿no? Dependiendo, es decir, las farmacias que entren a las 8, las ferreterías que entren a las 9. En fin, habría que organizar de alguna manera para que los diferentes sectores de la economía no entren a la misma hora, sino ir espaciando y escalando las horas de entrada, igualmente las horas de salida, para evitar esta aglomeración de personas en las horas pico en el transporte público. ¿Ese tema se lo ha analizado con el COE nacional para que sea aceptado en la ciudad de Quito? Bueno, en el COE nacional no, pero en el COE metropolitano sí ha sido analizado. Ayer tuvimos una reunión con el señor alcalde, donde uno de los temas que se discutió precisamente fue ¿no? La necesidad. El municipio ya lo ha anunciado, ya hemos... ¿Y están de acuerdo los sectores comerciales? Claro, eso falta de tener el consenso con los diferentes sectores ligados a la economía, pero yo creo que en esta situación es mandatorio, es decir, nos van quedando pocas herramientas para poder combatir el virus, porque además tenemos muchas limitaciones. Está advirtiendo que deben de haber algunas características, pero en general yo creo que en el país nos falta tener una normativa que no solamente regule la parte de movilización, sino muchos aspectos más. Estamos actuando en una pandemia con los mismos recursos normativos como si no hubiera pandemia, o máximo en la situación de un desastre que ocurre una vez, 2 veces o dura unas horas, y claro, las repercusiones pueden durar mucho más tiempo. Pero esta situación de desastre permanente que tenemos con la pandemia, que nos ha durado más de un año, creo que el mundo entero no estaba preparado, y pensando en esas condiciones es necesario que haya una normativa que nos permita enfrentar de mejor manera el contagio y evitar muertes, que es lo más importante. ¿Usted considera que por eso es indispensable poner otro estado de excepción en el país para tomar esas medidas y ejercer mayores restricciones? Lo ha dicho también la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, apoyada con el Colegio de Médicos del Guayas. Bueno, es un clamor, es decir, quienes ejercemos la profesión de la medicina sabemos que esa es la medida adecuada para poder evitar los contagios y sobre todo el colapso del sistema de salud. Entendería yo de que en esto hay varias voces y hay diferentes actores que participan en la decisión, pero estrictamente desde el punto de vista de la salud pública, de la epidemiología, eso es lo necesario. Y si es que las leyes no nos permiten o si los consensos no son posibles entre los diferentes actores, el llamado a la ciudadanía es que actuemos como si tuviéramos efectivamente un confinamiento y que se salga estrictamente por lo necesario, tal cual la experiencia que tuvimos en el mes de marzo, abril y mayo del año pasado. También conversábamos sobre ese tema con Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, quien decía que obviamente él también ve por el lado de del sector comercial y lo grave que podría ser para la ciudad y para el país en sí, o para las diferentes ciudades que lo necesiten, irse a un confinamiento. Decía de plantear la posibilidad de que se den penas más drásticas para aquellos que incumplen las normativas, como no usar mascarilla, o como por ejemplo aquellos que
asisten a una fiesta clandestina, que no solo se sancione a la persona que organiza, que es la principal a la que se la debe sancionar, sino también a quienes asisten a una fiesta clandestina, porque están poniendo en riesgo la vida de todos los quiteños. Bueno, sí, una de las tendencias puede ser en aumentar las penas para las personas, ¿no? Pero aún con eso yo creo que no alcanza como para poder regular los comportamientos. Se necesita una verdadera conciencia ciudadana, un compromiso, que pueda seguir los consejos que está dando todo el sistema de profesionales, especialistas, han manifestado cuáles son las medidas que se deben tener, ¿no? Creo yo que si se aumentan las medidas, va a tomar algún tiempo en esta crisis que actualmente tenemos. Al momento no tenemos las herramientas suficientes y el crearlas, es decir, aumentar las penas o las sanciones que pueden tener las personas, nos va a llevar mucho tiempo porque tenemos un marco legal que tampoco nos permitiría ir más allá de donde estamos. Por eso es lo que yo veo la necesidad de hacer una revisión integral de la normativa legal capaz de que nos permita actuar en estas situaciones. Es un proceso un poco más largo. Mientras tanto, mientras no tengamos los instrumentos suficientes, es necesario el que las personas estemos conscientes de los riesgos que tenemos personalmente, como familia, como sociedad. Y nuevamente, es decir, un país que no está sano no es un país productivo. Es necesario precautelar la salud y la vida de las personas. De darse la posibilidad, que sabemos es potestad únicamente del presidente de la República, emitir otro estado de excepción, y dentro de ese estado de excepción ahí sí se podría determinar si es que se dicta o no un confinamiento para los ecuatorianos. En ese caso, o para algunas ciudades en específico que están sufriendo el embate tan duro de la pandemia. En ese caso, de llegarse a dar la posibilidad de que se analice un posible confinamiento, como lo está pidiendo la Alcaldía de Quito y la Alcaldía de Guayaquil, también apoyados en el Colegio de Médicos de cada una de las ciudades, ¿cuánto tiempo cree que debería durar ese confinamiento? Hablan algunos sectores médicos de que un mínimo de 15 días. Así es, efectivamente, hay los cálculos que han hecho varios especialistas que están hablando de que sería necesario 3 semanas como para poder oxigenar el sistema de salud. Yo creo que efectivamente entre 2 semanas y 3 semanas sería lo ideal para que podamos tener otra vez la holgura dentro del sistema de salud de poder atender a más pacientes. Doctora, yo le agradezco muchísimo y bueno, ojalá logremos hacer un balance entre salvaguardar también la salud de los ecuatorianos con un confinamiento y el poder también salir a trabajar, ¿no? Entre la parte productiva y la parte de salud hay que hacer un balance y poder lograr lo mejor para los ecuatorianos. Debe ser muy duro tener que tomar estas decisiones porque es un país que está en una situación económica muy difícil, el desempleo es muy alto y la gente quiere trabajar, pero como usted lo dijo, pues sin salud no vamos a tener tampoco la oportunidad de trabajar. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Gisela, y recordarle a la población cuáles son las medidas que deben tomar. No salga de la casa si es que no es necesario, y si es que sale dentro de la casa, también tome las medidas de bioseguridad, porque seguramente cuando sale puede ya estar transportando el virus al interior de la casa, especialmente los adultos mayores, a pesar de que ya no son exclusivamente los adultos mayores, vemos que población más joven está siendo afectada. Entonces, extremar todas las medidas de seguridad que de todas las maneras ya nos han dicho los noticieros nacionales, las instituciones, los noticieros internacionales, y hemos visto como en otros países, en otras ciudades del mundo, se han debido tomar 2, 3, 4 veces las mismas medidas a fin de evitar los contagios. Muchas gracias, Gisela, por esta oportunidad. A usted, doctora, muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Jimena Abarca, secretaria de Salud del municipio capitalino, por habernos acompañado en esta entrevista. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.